Margaret Chen estaba de pie en la entrada de la prestigiosa Academia de Música Riverside, con su gastada bolsa de lona colgada al hombro. El edificio se alzaba imponente ante ella, con sus columnas de mármol y sus puertas de latón pulido que reflejaban el sol de la tarde. Había pasado por delante de ese lugar incontables veces en los últimos 15 años, siempre admirándolo desde la distancia, sin imaginar que algún día entraría. A sus 53 años, Margaret trabajaba como limpiadora en 3 edificios de oficinas distintos en el centro. Sus manos estaban ásperas por años de fregar suelos y limpiar ventanas. Vestía ropa sencilla de tiendas de segunda mano y su pelo canoso siempre estaba recogido en un práctico moño. La mayoría de la gente que pasaba a su lado en la calle apenas la notaba. Se había vuelto invisible, como suele ocurrir con la gente trabajadora en los barrios ricos. Pero hoy era diferente. Hoy, Margaret había reunido el valor necesario para cruzar esas puertas de latón. Su hija Emma se casaba en 3 meses. Y Margaret tenía un sueño: quería tocar el piano en la boda de su hija. No cualquier canción, sino la pieza que el difunto padre de Emma solía tararear cuando arrullaba a su pequeña hija hace 28 años. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin. El esposo de Margaret, David, había fallecido en un accidente de construcción cuando Emma tenía solo 6 años. La indemnización apenas cubrió los gastos del funeral y unos pocos meses de alquiler. Margaret se vio obligada a aceptar varios trabajos de limpieza para mantener su pequeño apartamento y poder alimentar a sus hijos. No había dinero para lujos, ni para clases de piano, ni para nada más allá de la mera supervivencia. Lo que nadie sabía, lo que Margaret había mantenido oculto durante décadas, era que alguna vez había sido una persona completamente diferente. Antes de que naciera Emma, antes de casarse con David, antes de que la vida diera esos giros inesperados, Margaret había sido estudiante de piano en el Conservatorio de Música de Shanghái. Había sido considerada una niña prodigio, ganando concursos por toda China en su adolescencia. Sus profesores le auguraban una brillante carrera como concertista de piano. Pero la vida tenía otros planes. Sus padres habían enfermado y las facturas médicas lo consumieron todo. Margaret abandonó el conservatorio en su segundo año para trabajar y mantener a su familia. Finalmente emigró a Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores oportunidades, donde conoció a David en un centro comunitario. Se enamoraron rápidamente, se casaron al cabo de 1 año y Emma llegó poco después. David sabía que había estudiado música, pero ella había restado importancia a sus habilidades y él nunca la oyó tocar. Tras su muerte, simplemente no había tiempo ni dinero para pianos ni música. Los instrumentos que limpiaba en los vestíbulos de oficinas y salones de hoteles eran recordatorios de una vida que había dejado atrás. Margaret empujó la pesada puerta y entró en el fresco vestíbulo con aire acondicionado. Las paredes estaban decoradas con fotografías de músicos famosos que habían estudiado allí. Una lámpara de araña de cristal colgaba del techo y el tenue sonido de alguien practicando escalas llegaba desde algún lugar del interior del edificio. La recepcionista, una joven de unos 20 años con el pelo rubio perfectamente peinado y un vestido de aspecto caro, levantó la vista de la pantalla del ordenador. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con un tono educado pero con un matiz que sugería que ya estaba evaluando si Margaret pertenecía allí. Sí, quisiera preguntar sobre el alquiler de una sala de ensayo, dijo Margaret en voz baja. Su acento aún conservaba rastros de su herencia china a pesar de llevar décadas en Estados Unidos. La recepcionista arqueó ligeramente las cejas. ¿Una sala de ensayo? ¿Es usted estudiante aquí? No, no soy estudiante. Solo necesito practicar el piano unas horas. Puedo pagar, dijo Margaret, buscando en su bolso. La recepcionista intercambió una mirada con otro empleado que había salido de una oficina contigua. El joven, vestido con un traje caro y con una carpeta de cuero, la miró de arriba abajo con una diversión apenas disimulada.
Nuestras salas de ensayo están reservadas para estudiantes de la academia y músicos profesionales, dijo, con voz cargada de condescendencia. No las alquilamos al público en general. Margaret sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza. Entiendo, pero tal vez podría hacer un arreglo especial. Sería solo por unas semanas. Estoy preparando la boda de mi hija, dijo el joven con una sonrisa burlona. Señora, nuestros pianos Steinway son instrumentos muy caros. Requieren pianistas experimentados. Tal vez podría probar en el centro comunitario de la Quinta Avenida. Creo que tienen teclados disponibles. Otra empleada, una mujer de mediana edad con rasgos afilados y gafas de diseño, se unió a ellos. Miró a Margaret con un desdén apenas disimulado. ¿Qué pieza está preparando?, preguntó, dejando claro que esperaba que Margaret nombrara algo sencillo. Nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Opus 9 grados 2, respondió Margaret en voz baja. Los tres empleados intercambiaron miradas y la recepcionista incluso soltó una risita. Es una elección bastante ambiciosa, dijo. No se molestó en ocultar su escepticismo. Esa pieza requiere años de formación avanzada. No es algo que un principiante pueda aprender en unas pocas semanas. Margaret sintió que se le saltaban las lágrimas a los ojos, pero las contuvo. Había sufrido humillaciones peores en su vida. Lo entiendo. Gracias por su tiempo, dijo, girándose para marcharse. Al llegar a la puerta, una voz la llamó desde el otro lado del vestíbulo. Espere un momento, por favor. Margaret se giró y vio a un anciano que se acercaba con la ayuda de un bastón de madera tallada. Vestía impecablemente un traje de 3 piezas y su cabello blanco estaba peinado hacia atrás con esmero. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con inteligencia y curiosidad. Era el profesor Heinrich Mueller, fundador de la academia y uno de los profesores de piano más respetados del país. No pude evitar oír su conversación, dijo con una voz cálida y un ligero acento alemán. ¿Usted desea tocar Chopin en la boda de su hija? Sí, señor, respondió Margaret, sorprendida de que alguien la tomara en serio. Una excelente elección, asintió él con aprobación. Dígame, ¿ha tocado antes? Margaret dudó. La verdad era complicada y ella estaba acostumbrada a simplificarla. Hace mucho tiempo. Sí, muchos años. El profesor Miller la observó detenidamente y algo en su expresión cambió. Era como si reconociera algo en sus ojos que los demás habían pasado por alto. ¿Cuánto tiempo hace que no toca? 31 años, admitió Margaret, en un susurro apenas audible. Los miembros del personal detrás de ella se burlaron audiblemente, pero el profesor Mueller levantó la mano para silenciarlos. Y antes de eso, ¿dónde estudió? En el Conservatorio de Shanghái, dijo Margaret simplemente, sin querer dar más detalles. Los ojos del profesor se abrieron de par en par. En efecto, es una excelente institución. ¿Qué la hizo dejar de tocar? A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. La vida se interpuso, señor. Responsabilidades familiares. Mi esposo murió y tuve que trabajar para mantener a mi hija. El profesor Mueller asintió lentamente, con una expresión de comprensión reflejada en su rostro curtido. Había visto a muchos músicos talentosos cuyas carreras se habían visto truncadas por circunstancias ajenas a su control. Y ahora desea volver al piano para su hija. Solo una canción, señor, para el día de su boda. Su padre solía tararearle esta melodía cuando era bebé. Quiero darle este regalo para que sienta que él está aquí con nosotros de alguna manera. El profesor guardó silencio un largo rato, apoyándose en su bastón. Luego se volvió hacia su personal con una mirada penetrante que los hizo enderezarse de inmediato. Me gustaría escuchar tocar a esta señora, anunció. Por favor, preparen la sala de ensayo número 3, comenzó a protestar la recepcionista. Profesor, no creo que eso fuera una petición, dijo con firmeza, adoptando un tono autoritario que no admitía réplica. Sala 3, por favor.
La sala de ensayo era más elegante que cualquier otro lugar en el que Margaret hubiera estado en años. Las paredes estaban insonorizadas con paneles acústicos de alta calidad, y la luz de la tarde entraba a raudales por los altos ventanales. En el centro de la sala se alzaba un magnífico piano de cola Steinway. Su superficie negra tan perfectamente pulida que Margaret podía ver su reflejo en ella. Su visión la dejó sin aliento. El profesor Moeller señaló el banco del piano. «Por favor, siéntese». Margaret se acercó al instrumento con pasos vacilantes. Le temblaban las manos al dejar su bolso de lona. Los miembros del personal los habían seguido hasta la sala, de pie cerca de la puerta con los brazos cruzados y sonrisas apenas disimuladas en sus rostros. Claramente esperaban presenciar una actuación bochornosa, algo de lo que probablemente cotillearían. Más tarde en la sala de descanso, se sentó en el banco de cuero y se quedó mirando las teclas. 88 teclas blancas y negras que alguna vez le habían sido tan familiares como sus propias manos. 3 décadas de silencio se extendían entre ella y ese instrumento. Sentía los dedos rígidos, torpes. ¿Y si lo había olvidado todo? ¿Y si la música que una vez fluyó a través de ella como la respiración se hubiera secado por completo? «Tómese su tiempo», dijo el profesor Moeller con dulzura, acercando una silla para sentarse cerca. «No hay prisa». Margaret colocó los dedos sobre las teclas. Se sentían frescas y suaves, bajo sus manos ásperas y curtidas por el trabajo. Cerró los ojos e intentó recordar no solo las notas, no solo los aspectos técnicos, sino la sensación, la emoción que Chopin había plasmado en esta pieza. El nocturno trataba sobre la añoranza, sobre la belleza que se encuentra en la oscuridad, sobre los momentos tiernos que se escapan demasiado rápido. Pensó en David, en la forma en que solía sonreír cuando llegaba a casa del trabajo, cubierto de polvo de la obra, pero aún lleno de energía para jugar. Con la pequeña Emma, como tarareaba esta melodía sin siquiera saber cómo se llamaba ni quién la había compuesto. La había escuchado en algún lugar, tal vez en la radio o en una tienda, y se le había quedado grabada. Ahora él se había ido, y Emma estaba a punto de formar su propia familia. Los dedos de Margaret presionaron y surgieron las primeras notas, suaves, vacilantes, pero reconocibles. El comienzo del nocturno de Chopin. Su mano izquierda encontró un patrón de acompañamiento ondulante mientras su mano derecha buscaba la melodía. La primera frase era temblorosa, el ritmo incierto. Podía oír los errores, las pausas incómodas donde sus dedos no recordaban bien qué hacer a continuación. Detrás de ella, la recepcionista le susurró algo al joven del traje, y ambos rieron entre dientes. Las mejillas de Margaret ardían de vergüenza, pero continuó. Había sobrevivido a cosas peores que las burlas. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida y a 30 años de trabajo extenuante. Podía sobrevivir a esto. Mientras seguía tocando, algo empezó a cambiar. Sus dedos comenzaron a recordar patrones que su mente consciente había olvidado. La memoria muscular, enterrada profundamente tras 3 décadas, comenzó a resurgir. Las notas fluían con mayor suavidad. Sus manos se movían con creciente confianza sobre las teclas. La melodía empezó a respirar, a cantar como Chopin la había concebido. El profesor Moeller se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión cambiando de un interés cortés a una atención concentrada. Reconoció lo que oía. No se trataba de la interpretación de una aficionada con unas cuantas lecciones. Era alguien con una formación adecuada, alguien que comprendía la arquitectura de la música, aunque la ejecución estuviera oxidada. Margaret llegó a la sección central de la pieza, donde la melodía se vuelve más apasionada, más urgente. Su mano derecha ascendió por el teclado, y a pesar de su nerviosismo, a pesar de los años alejada del piano, sintió que algo despertaba en su interior.
Era como si una puerta de su corazón, cerrada durante 30 años, comenzara a abrirse. La música seguía ahí. Siempre había estado ahí, esperando. Cometió errores, varias notas equivocadas, algunos pasajes titubeantes, momentos en que sus dedos se enredaban y tenía que detenerse y reiniciar un compás. Pero bajo la imperfección técnica, había algo más. Algo que hizo que los ojos del profesor Mueller se humedecieran. Había auténtica musicalidad en su interpretación. Había comprensión. Había alma. Los miembros del personal en la puerta dejaron de susurrar. Ahora escuchaban, con expresiones confusas. No era lo que esperaban oír. No se trataba de una ama de casa ilusa intentando una pieza. Más allá de sus capacidades. Era alguien que realmente sabía lo que hacía, aunque estuviera fuera de práctica. Margaret tocó hasta el final, las últimas notas desvaneciéndose en la silenciosa sala como las últimas estrellas al amanecer. Levantó las manos del teclado y se quedó muy quieta, con el corazón palpitando con fuerza. Había olvidado la sensación de tocar. La forma en que la música recorría su cuerpo, la forma en que la conectaba con algo más grande que ella misma. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, el profesor Miller comenzó a aplaudir. No el aplauso cortés que se da por cortesía, sino un aplauso genuino y entusiasta. Se levantó de su silla, con los ojos brillantes de emoción. Impresionante, dijo. Verdaderamente. Notable. Llevas 30 años alejada del piano, y sin embargo, la base sigue siendo sólida. Tu técnica está oxidada, sí, pero tu musicalidad está intacta. De hecho, más que intacta. ¿Comprendes esta pieza? Profundamente. Margaret se giró para mirarlo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No se había dado cuenta de que estaba llorando. Cometí tantos errores, dijo con la voz quebrada. Los errores se pueden corregir con la práctica, respondió el profesor, haciendo un gesto de desdén con la mano. Lo que tienes, lo que acabas de demostrar, no se puede enseñar. O lo llevas dentro o no lo llevas. Y sin duda lo llevas dentro. Se volvió hacia sus atónitos empleados. ¿No se los dije? ¿No les dije que había algo especial en ella? La recepcionista bajó la mirada al suelo, claramente avergonzada. El joven del traje había perdido por completo su sonrisa burlona. La mujer de mediana edad con gafas de diseño se aclaró la garganta con incomodidad. El profesor Müller se volvió hacia Margaret. Estudiaste en el Conservatorio de Shanghái, dijo. Dime con sinceridad, ¿qué nivel alcanzaste antes de dejarlo? Margaret se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba en segundo año. Había ganado algunos concursos regionales de adolescente. Mis profesores pensaban que podría tener una carrera, pero mis padres se enfermaron y tuve que dejar la escuela para ayudar a mantener a la familia. Luego me mudé a Estados Unidos, me casé y tuve una hija. La vida tomó otro rumbo. El profesor asintió lentamente, pensativo. ¿Y no ha tocado un piano en todo este tiempo? Solo para limpiar. A su alrededor, señor. Trabajo como limpiador en edificios de oficinas. A veces quito el polvo a los pianos en vestíbulos y salas de conferencias. Pero nunca los toco. Parecía una vida ajena, la de alguien que yo solía ser. El profesor Mueller se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. Guardó silencio un momento y luego se volvió hacia Margaret. Con decisión en la mirada. Tengo una propuesta para usted, dijo. Me gustaría darle clases particulares. Clases privadas aquí mismo, en la academia. Trabajaremos el nocturno de Chopin y perfeccionaremos su técnica. Estarás listo para jugar. Día en la boda de tu hija. Te lo prometo, dijo Margaret, mirándolo con incredulidad. Profesor, no puedo pagar las clases aquí. Apenas gano lo suficiente para pagar el alquiler y ahorrar un poco para la boda de Emma. Su academia es para estudiantes adinerados.
Me ofrezco a enseñarle gratis, dijo con firmeza. Considérelo una beca. No, considérelo como mi interés personal en ayudar a una talentosa música a retomar su arte. Llevo 50 años enseñando y he visto a muchos estudiantes con buena técnica pero sin alma. Usted posee ambas, incluso después de 3 décadas de ausencia. Esto es raro. Esto merece ser cultivado. Margaret abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. La generosidad de la oferta la abrumó. ¿Por qué haría esto por mí? Logró preguntar finalmente. El profesor Müller sonrió, una sonrisa triste pero cálida. Porque casi cometí el mismo error que usted hace muchos años. Casi abandoné la música por otras responsabilidades. Alguien me dio una segunda oportunidad y eso cambió mi vida. Ahora puedo ofrecerle ese mismo regalo. Además, añadió con un brillo en los ojos, tengo mucha curiosidad por ver qué tan bien puedes tocar este nocturno con la preparación adecuada. Digamos que es el interés egoísta de un viejo profesor. Los empleados en la puerta se quedaron atónitos. Nunca habían visto al profesor Miller ofrecer clases particulares gratuitas a nadie. Era notoriamente selectivo con sus alumnos y cobraba tarifas elevadas por su tiempo. Margaret comenzó sus clases la semana siguiente. Llegaba a la academia todos los martes y jueves por la noche después de terminar sus trabajos de limpieza, generalmente alrededor de las 7 de la tarde. Siempre estaba cansada, con la espalda dolorida por horas, de fregar y levantar cosas. Pero en el momento en que se sentaba al piano, el cansancio parecía desvanecerse. El profesor Miller era un profesor exigente, pero también increíblemente paciente. Trabajó con ella sistemáticamente, comenzando con escalas y arpegios para recuperar la flexibilidad y la fuerza de sus dedos. Sus manos se habían entumecido por años de trabajo manual. Las articulaciones a veces le dolían, pero poco a poco comenzaron a recordar sus antiguas capacidades. Tu memoria muscular es extraordinaria, dijo el profesor. Le dijo durante su tercera lección. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. No estamos empezando de cero. Estamos desenterrando algo que estuvo enterrado, pero que nunca se perdió del todo. El nocturno requería un control delicado y matices sutiles. La música de Chopin exigía que cada nota cantara con su propio color y emoción. No bastaba con tocar las notas correctas en el momento preciso. La pieza tenía que respirar, hablar, contar su historia. El profesor Miller trabajó con ella en la dinámica, en el suave ascenso y descenso de las frases, en la forma en que la mano izquierda debía sostener la melodía sin eclipsarla. Margaret practicaba. Siempre que encontraba un rato libre, se levantaba temprano, antes de su turno de limpieza matutino, y practicaba en un viejo teclado digital que había comprado en una casa de empeños con el dinero que había ahorrado saltándose comidas. El sonido no se parecía en nada al del Steinway de la academia, pero le permitía trabajar en la digitación y la memorización. Probablemente sus vecinos se preguntaban por qué se oían los sonidos del piano en su apartamento a las 5 de la mañana, pero nadie se quejaba. Emma notó el cambio en su madre. Mamá, últimamente pareces diferente, le dijo una tarde cuando Margaret llegó. En casa, después de una clase, te ves más feliz. Cansada, pero feliz. Margaret sonrió y abrazó a su hija. Estoy preparando una sorpresa para tu boda, dijo. Es todo lo que puedo decirte por ahora. ¿Una sorpresa? Mamá, no estás gastando demasiado dinero, ¿verdad? Ya sabes, Jack y yo queremos una boda sencilla. No necesitamos nada ostentoso. No se trata de dinero, cariño. Se trata de amor. Confía en mí. En la academia, se había corrido la voz sobre la señora de la limpieza que tomaba clases particulares con el profesor Miller. Algunos de los estudiantes más jóvenes sentían curiosidad, otros la miraban con escepticismo.
La recepcionista que se había reído de Margaret aquel primer día había sido reprendida por el profesor y ahora se mostraba fría y profesional, aunque claramente seguía siendo escéptica. Pero no todos en la academia eran desagradables. Una joven estudiante, una talentosa joven de 19 años llamada Sofía Rodríguez, se acercó a Margaret una tarde cuando salía de clase. Sofía también era becaria, provenía de una familia inmigrante de clase trabajadora y reconoció algo de su propia lucha en la historia de Margaret. Señora Chen, oí que estás aprendiendo el nocturno de Chopin. En mi bemol. Es una de mis piezas favoritas, dijo Sofía tímidamente. Si alguna vez quieres que alguien te la toque, para que puedas oír cómo debe sonar, con gusto te ayudaré. Margaret se conmovió por el gesto. Gracias, querida. Qué amable. La verdad es que sí, me encantaría oírte tocarla. A veces me pierdo tanto en los detalles técnicos, que olvido la esencia de la pieza. Sofía tocó el nocturno para Margaret en una de las salas de ensayo, y fue como oírlo por primera vez. La interpretación de la joven era fresca y encantadora, llena de emoción juvenil. Margaret escuchó. Tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de pura belleza. Eso fue maravilloso, dijo Margaret cuando Sofía terminó. Tienes un don. Sofía se sonrojó. Gracias. Pero, ¿sabes? Cuando te oí tocar la semana pasada a través de la puerta de la sala de ensayo, oí algo diferente. Algo más profundo, como si comprendieras la tristeza que subyace a la belleza. Eso es más difícil de fingir que una buena técnica. Las dos mujeres se hicieron amigas. Sofía a veces se unía a Margaret para tomar el té después de las clases, y hablaban de música, de la vida, de las dificultades de ser tomadas en serio en un mundo que a menudo juzgaba a las personas por su apariencia o su origen. Sofía le recordaba a Margaret a sí misma a esa edad, llena de sueños y determinación. Con el paso de las semanas, la interpretación de Margaret mejoró drásticamente. La rigidez desapareció de sus dedos. Las notas fluían con mayor naturalidad. Podía tocar el nocturno completo sin errores importantes. Aunque todavía estaba trabajando para que la pieza cantara de verdad, el profesor Mueller la animó a profundizar en la emoción de la obra. Estás tocando las notas correctamente, pero eres demasiado cuidadosa. Le dijo durante una clase, tienes miedo de cometer errores, así que te reprimes. Chopin no compuso esta música para que se tocara con cuidado. La compuso para que se sintiera. Debes estar dispuesta a arriesgarte a fracasar para alcanzar la belleza. Margaret entendió lo que quería decir. Había pasado 30 años siendo cautelosa, jugando a lo seguro, sin arriesgarse porque no podía permitirse el lujo de fracasar. Pero la música exigía algo diferente. Exigía vulnerabilidad, honestidad, la voluntad de abrir el corazón por completo. Tócala de nuevo, dijo el profesor, pero esta vez, no pienses en la boda de tu hija. No pienses en el público. Piensa en un momento de belleza perfecta que una vez viviste y perdiste. Transmite eso a la música. Margaret cerró los ojos y dejó que su mente divagara. Recordó una noche de hacía años en la que David la había llevado a un pequeño parque cerca de su apartamento. Emma tenía unos 3 años, dormida en su cochecito. No tenían dinero para entretenimiento, así que simplemente caminaron y hablaron, disfrutando del fresco aire de la noche. De repente, David la sacó a bailar allí mismo, en el sendero, tarareando aquella melodía familiar, haciéndola girar bajo las farolas. Ella se rió, sintiéndose completamente feliz a pesar de sus dificultades, a pesar de su pobreza, a pesar de todo. Había sido un momento perfecto, uno que había olvidado en la lucha por la supervivencia que siguió a su muerte. Vertió ese recuerdo en el piano. Sus manos se movían sobre las teclas con una libertad renovada. La melodía ascendía y descendía, narrando una historia de amor y pérdida, de belleza en los momentos cotidianos, de ternura que trasciende el tiempo. Cuando
Terminó, abrió los ojos y vio al profesor Moyer secándose las lágrimas. Allí, dijo en voz baja. Esa es la música. Eso es lo que hemos estado buscando. No pierdas esa sensación. Las manos de Margaret temblaban, pero se sentía eufórica. Había conectado con algo que creía perdido para siempre. La parte de sí misma. Que no era solo una trabajadora, no solo una madre, no solo una superviviente, sino una artista. La boda era dentro de 6 semanas. El profesor Moyer aumentó las clases a 3 veces por semana. Quería que Margaret se sintiera tan cómoda con la pieza que pudiera interpretarla incluso con los nervios inevitables de actuar. En la boda de su hija, trabajaron en controlar la ansiedad, en mantener la calma cuando su corazón se aceleraba, en confiar en su preparación. Una tarde, cuando Margaret salía de la academia, se encontró con el joven del traje caro que había sido tan desdeñoso en su primera visita. Se detuvo en el pasillo, con aspecto incómodo. Señora Chen, dijo, aclarando la garganta, quería disculparme por mi comportamiento cuando vino por primera vez. Fui grosero y desdeñoso. Saqué conclusiones precipitadas basándome en su apariencia. Estuvo mal por mi parte. Margaret lo observó fijamente. Parecía sinceramente arrepentido. Gracias por decirlo, respondió ella. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. El profesor Moyer me dio una buena charla sobre juzgar a la gente, admitió. Me dijo que era una tonta que sabía el precio de todo y el valor de nada. Dijo que nunca sería una buena música si no podía reconocer el talento genuino cuando lo viera, sin importar cómo se presentara. Margaret sonrió. El profesor es un hombre sabio. También mencionó que podrías estar interesada en solicitar un puesto de profesora aquí después de la boda. El joven añadió, la academia necesita más instructores para principiantes adultos, personas que puedan conectar con estudiantes que se acercan a la música más tarde en la vida o que regresan después de años de ausencia. Cree que serías perfecta para el puesto. Margaret se quedó en el pasillo, atónita por lo que acababa de oír. Un puesto de profesora en la Academia de Música Riverside. Parecía imposible, como un sueño. Había pasado tantos años invisible. Solo una limpiadora más. Que la gente pasaba sin darse cuenta. Ahora le ofrecían la oportunidad de hacer algo que amaba, algo significativo. No tengo un título, dijo Margaret lentamente. Solo completé 2 años en el conservatorio antes de tener que dejarlo. ¿Eso no sería un problema? El joven negó con la cabeza. El profesor Miller dice que tu experiencia y tu historia valen más que cualquier certificado. Cree que podrías inspirar a los estudiantes de maneras que alguien con credenciales perfectas, pero sin experiencia de vida, jamás podría. Piénsalo. Al menos planea hablar contigo formalmente después de la boda. Margaret caminó a casa esa noche con la cabeza dando vueltas. ¿Podría ser real? ¿Podría realmente volver a la música no solo como un pasatiempo, sino como una profesión? El sueldo no sería enorme, pero sería un trabajo digno, algo que usara su mente y sus habilidades en lugar de solo su esfuerzo físico. Podría reducir sus trabajos de limpieza, tal vez incluso dejarlos por completo. Su espalda y sus rodillas se lo agradecerían. Pero la duda también se apoderó de ella. ¿Quién era ella para enseñar música? Llevaba tanto tiempo alejada de la música. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si todo esto era una especie de error? ¿Y si con el tiempo se daban cuenta de que solo era una limpiadora fingiendo ser algo más? En su siguiente clase, el profesor Miller sacó el tema él mismo. He estado pensando en tu futuro, dijo sin rodeos. Tienes un don, Margaret. No solo para tocar, sino para comprender la música profundamente. Ese tipo de comprensión se puede enseñar a otros si estás dispuesta a aprender a enseñar. Me siento abrumada por la oferta, admitió Margaret. Pero también tengo miedo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si te decepciono? El profesor sonrió. ¿Sabes qué hace a un gran maestro?
No es ser perfecto. Es ser honesto sobre la lucha. Comprendes lo que significa perder la música y volver a encontrarla. Comprendes lo que cuesta perseguir la belleza en un mundo que exige la supervivencia práctica. Tus alumnos se verán reflejados en ti, especialmente aquellos que se acercan a la música con dudas y miedo. Sabrás cómo llegar a ellos porque has recorrido su camino. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. He estado haciendo averiguaciones. Hay un programa que permite a músicos experimentados obtener la certificación docente mediante una combinación de cursos y prácticas supervisadas. Duraría aproximadamente un año, pero podrías trabajar en la academia a tiempo parcial mientras lo completas. La Junta ya ha aprobado mi recomendación para contratarte. Margaret sintió que las lágrimas volvían a brotar. Parecía llorar mucho últimamente, pero eran lágrimas distintas a las que había derramado durante años. Eran lágrimas de esperanza, de posibilidad, de una vida que se abría ante ella de maneras que ya no creía posibles. Cuando Emma era pequeña, dijo Margaret en voz baja. Después de la muerte de David, solía pasar las noches en vela sintiendo que me había convertido en alguien que no reconocía. La niña que tocaba sopan y soñaba con salas de conciertos parecía un personaje de un cuento que había leído una vez pero que no recordaba bien. Yo solo era una mujer cansada limpiando baños, viendo pasar los años, sin esperar nada en particular. Ahora siento que despierto de un largo sueño. Entonces despierta del todo, dijo el profesor con firmeza. Di que sí. Permítete ser más que una superviviente. Conviértete en alguien que vive plenamente, que crea belleza, que ayuda a otros a encontrar su voz. Tu hija está a punto de comenzar su nueva vida. Que este sea el comienzo de la tuya. Margaret se secó las lágrimas y asintió. Sí, sí, lo haré. Gracias, profesor. Gracias por ver en mí algo que yo misma había dejado de ver. Pasaron el resto de la clase trabajando en el nocturno. Pero Margaret tocó con una energía nueva. La pieza ya no trataba solo de la boda de su hija. Trataba sobre el renacimiento, sobre segundas oportunidades, sobre la persistencia de la belleza, incluso a través de décadas de oscuridad. Cada nota se sentía como una declaración de que seguía aquí, aún capaz de sentir profundamente y expresar ese sentimiento a través de la música. A medida que se acercaba la boda, Emma se emocionaba cada vez más y sentía curiosidad por la misteriosa sorpresa de su madre. Mamá, tienes que darme una pista, suplicó. Es un vestido. ¿Un pastel? ¿Qué es? Lo verás el día de la boda, dijo Margaret, con una sonrisa. Te prometo que será especial. El prometido de Emma, Jack, había planeado una pequeña e íntima ceremonia nupcial en una mansión histórica convertida en salón de eventos. El lugar contaba con una hermosa sala de música con un piano de cola, que Emma había considerado simplemente un elemento decorativo. No tenía ni idea de que su madre había solicitado ese lugar específicamente por ese instrumento. El profesor Mueller acudió a la academia. Por última vez antes de la boda para un ensayo general. Había invitado a un pequeño grupo de personal y estudiantes de la academia, para simular la presión de actuar frente a otros. Margaret estaba nerviosa, con las manos frías y ligeramente temblorosas mientras se sentaba. En el piano. Sofía estaba entre el público junto con varios otros estudiantes que se habían hecho amigos de Margaret. En los últimos meses, incluso la recepcionista había venido, mostrando un interés genuino por saber cómo había progresado Margaret. El joven del traje también estaba allí, al igual que la mujer de mediana edad con gafas de diseño que había sido tan desdeñosa al principio. Recuerda, dijo la profesora Mueller en voz baja antes de empezar. No estás tocando para ellos. Estás tocando para tu hija, para tu difunto esposo, para ti misma. Deja que todo lo demás se desvanezca. Margaret cerró los ojos, respiró hondo y colocó los dedos sobre las teclas. Las primeras notas del nocturno de Chopin sonaron suaves.
y tiernas. La melodía se desplegó como una flor que se abre al sol. Su mano izquierda proporcionaba el suave acompañamiento, con la firmeza de un latido, mientras que su mano derecha cantaba la melodía agridulce. Había practicado esta pieza cientos de veces durante los últimos 3 meses, pero esta vez se sentía diferente. Se sentía real. Pensó en David, en Emma de bebé, en todos los años de lucha y supervivencia, en los sueños postergados pero no destruidos. Todo fluyó a través de sus dedos hacia la música. Esta vez no hubo errores. Los desafíos técnicos que habían parecido tan desalentadores meses atrás ahora le resultaban naturales. Sus manos se movían con seguridad sobre el teclado. La dinámica crecía y disminuía con un control perfecto. El tempo fluía con naturalidad, sin prisas ni retrasos, como una conversación con una vieja amiga. Cuando llegó a la sección central, donde la melodía se volvía más apasionada, tocó con todo su corazón. Este era el clímax de la pieza, donde Chopin dejaba que la emoción se desbordara, donde la belleza contenida del comienzo daba paso a algo más urgente y profundo. Margaret se entregó por completo, extendiendo las manos sobre el teclado, extrayendo hasta la última gota de sentimiento de cada nota. Entonces la melodía regresó, más suave, reflexiva. El nocturno terminaba como había empezado, pero transformado por todo lo sucedido en el medio. Las últimas notas se desvanecieron en el silencio, y Margaret mantuvo las manos suspendidas sobre las teclas un instante antes de bajarlas a su regazo. La sala de ensayo estalló en aplausos. La gente se puso de pie, algunos secándose las lágrimas. Sofía lloraba abiertamente, e incluso la recepcionista, antes escéptica, parecía conmovida. El profesor Miller permanecía de pie, con las manos entrelazadas, el rostro radiante de orgullo. Perfecto, dijo simplemente. Eso fue perfecto. Tu hija tendrá mucha suerte de escuchar esto el día de su boda. Margaret se levantó del piano, abrumada por la respuesta. Estas personas habían escuchado su historia desde aquel primer intento titubeante hacía 3 meses hasta ese momento. Habían presenciado su transformación, y sus aplausos se sintieron como una validación, no solo de su forma de tocar, sino también de su decisión de recuperar esa parte de sí misma. La mañana de la boda de Emma llegó con un clima primaveral perfecto. El cielo estaba despejado y azul, con una ligera brisa fresca que se iría calentando a medida que avanzaba el día. Margaret se despertó temprano, demasiado emocionada y nerviosa para dormir. Había planchado su sencillo pero elegante vestido la noche anterior, un vestido azul marino que Emma la había ayudado a elegir. Era el vestido más bonito que había tenido en años. Se miró en el espejo del baño, viendo no solo a la mujer de la limpieza de 53 años con manos ásperas y canas, sino también a la joven que una vez había tocado para el público en Shanghái. La esposa devota que había amado a David por completo, la madre decidida que lo sacrificó todo por su hija. Y ahora por la música que volvía a brillar. En el lugar de la celebración, Emma se preparaba en la suite nupcial con sus amigas. Lucía radiante con su vestido de novia. Un sencillo pero precioso vestido que habían encontrado de oferta. Ya que estaba en algún lugar del edificio con su padrino, probablemente nervioso y emocionado. Los invitados empezarían a llegar en 1 hora. Margaret entró en la sala de música donde la esperaba él. Piano de cola. Era un Steinway como los de la academia. Se sentó al piano y repasó algunas escalas. Para calentar los dedos, luego tocó el nocturno una vez en voz baja, asegurándose de sentirse cómoda con este instrumento en particular. Cada piano tenía su propia personalidad, su propio tacto y respuesta. El profesor Moyer llegó poco después, vestido con un elegante traje. Había pedido que lo invitaran a la boda, no exactamente como invitado, sino como profesor y apoyo de Margaret. Quería estar presente en este momento,
la culminación de 3 meses de trabajo intenso. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes?, preguntó, aterrado y emocionado a la vez. Margaret lo admitió entre risas. ¿Es normal? Completamente normal. Todo artista se siente así antes de interpretar algo que le importa profundamente. El miedo significa que te importa. La emoción significa que estás vivo. Ambas son buenas señales. Se sentó con ella unos minutos, animándola en silencio, y recordándole aspectos técnicos a tener en cuenta, pero sobre todo le brindó una presencia tranquilizadora, un recordatorio de que no estaba sola en ese momento. La mejor amiga de Emma, Jessica, encontró a Margaret en la sala de música unos 30 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Señora Chen, Emma la busca. Quiere que esté con ella antes de caminar hacia el altar. Margaret fue a la suite nupcial donde Emma estaba frente a un espejo de cuerpo entero, haciendo pequeños ajustes a su velo. Cuando vio a su madre, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había sido el centro del mundo de Margaret durante 28 años. Mamá, estás preciosa, dijo Emma, abrazándola con cuidado para no arrugar ninguno de sus vestidos. No tan preciosa como tú. Cariño, pareces una princesa. Tu padre estaría tan orgulloso. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Ojalá pudiera estar aquí. Está aquí, dijo Margaret en voz baja. Siempre está con nosotros. Y hablando de eso, tengo algo que contarte sobre la sorpresa en la que he estado trabajando. Por fin. ¿Me vas a decir qué es? Voy a tocar el piano durante tu ceremonia. Ese nocturno de Chopin que tu padre te tarareaba cuando eras bebé. He estado tomando clases durante los últimos 3 meses, trabajando para que quede perfecto para hoy. Emma miró a su madre con asombro. ¿Has estado aprendiendo a tocar el piano? Mamá, nunca me dijiste que sabías tocar. Es una larga historia. Una que te contaré como es debido algún día. Pero sí, estudié música cuando era joven. Antes de venir a Estados Unidos, antes de conocer a tu padre, lo dejé durante muchos años, pero quería retomarlo para ti en el día de tu boda. Quería darte un pedacito del recuerdo de tu padre, tocado con todo el amor que siento por ustedes dos. Emma rompió a llorar, sin importarle ya su maquillaje. Abrazó a su madre con fuerza. Es el regalo más hermoso que me han dado en la vida. No puedo creer que hayas hecho esto. Lo hice porque mereces saber que los sueños no tienen por qué morir. Pueden dormir durante mucho tiempo. Pero sí, estás dispuesto a despertarlos, siguen ahí. Eso me lo enseñaste, Emma. Verte convertirte en esta mujer fuerte y hermosa. Verte perseguir tus sueños y construir tu vida, me hizo darme cuenta de que yo también podía perseguir los míos. Se abrazaron durante un largo rato, madre e hija, compartiendo este precioso momento antes de que Emma comenzara su nueva etapa. Entonces Jessica les recordó con dulzura que los invitados estaban llegando y que la ceremonia comenzaría pronto. Margaret regresó a la sala de música. Las sillas del espacio contiguo para la ceremonia se estaban llenando de familiares y amigos. Podía oír el suave murmullo de las conversaciones, el roce de los programas, el ajetreo general de la gente acomodándose. Su corazón empezó a latir más rápido. La coordinadora de bodas asomó la cabeza a la sala de música. Estamos a punto de empezar. Cuando me oigan anunciar el comienzo de la ceremonia, esperen unos 30 segundos y luego empiecen a tocar. Emma comenzará a caminar hacia el altar cuando oiga la música. ¿Está claro? Margaret asintió con la boca, demasiado seca para hablar. La coordinadora se marchó y de repente, Margaret se quedó sola con el piano y sus pensamientos acelerados. ¿Y si se quedaba paralizada? ¿Y si sus dedos se negaban a moverse? ¿Y si olvidaba las notas que había practicado con tanto esmero? Cerró los ojos y respiró hondo varias veces.
Utilizando las técnicas que el profesor Mueller le había enseñado para controlar la ansiedad escénica, pensó en el motivo de su actuación. No para impresionar a nadie, no para demostrar nada, sino simplemente para regalarle a su hija un gesto de amor, para honrar la memoria de David, para celebrar la belleza que la música podía aportar a los momentos importantes. La voz de la coordinadora resonó por los altavoces del salón de la ceremonia. Damas y caballeros, estamos a punto de comenzar. Por favor, tomen asiento y silencien sus teléfonos. Bienvenidos a la boda de Emma Chen y Jack Morrison. Margaret contó hasta 30 mentalmente y luego colocó los dedos sobre las teclas. Había llegado el momento por el que todo se había estado preparando. Pulsó las primeras notas y la inmortal melodía de Chopin comenzó a llenar el salón. La música fluía de sus dedos con una gracia que la sorprendió incluso a ella. Todo el nerviosismo pareció transformarse en concentración. Ya no pensaba en las notas individuales. Sentía la paz como un todo, como una historia que se desplegaba, una expresión de todo lo bello y agridulce del amor y la vida. En el lugar de la ceremonia, Emma oyó comenzar la música y jadeó. Reconoció la melodía de inmediato. Esa melodía de la que le había hablado su madre, la que su padre solía tararear. Pero oírla interpretada en un piano con tanta habilidad y emoción fue abrumador. Jack la miró con preocupación mientras las lágrimas corrían por su rostro, pero ella le sonrió. Entre lágrimas. «Esa es mi mamá tocando», susurró. «Esa es mi mamá». Comenzó a caminar hacia el altar, cada paso sincronizado con el suave ritmo del nocturno. Los invitados se volvieron para ver a la novia, pero muchos de ellos también estaban escuchando la extraordinaria interpretación de piano que acompañaba su entrada. ¿Quién era esta pianista? La música era de calidad de concierto, llena de matices y sentimiento que iban mucho más allá del típico entretenimiento nupcial. Margaret no podía ver a Emma caminando hacia el altar desde donde estaba sentada al piano, pero podía imaginarla en su mente, su niña, ahora una mujer adulta, dando esos últimos pasos como soltera, antes de unir su vida a la de otra persona. La melodía parecía contener todo el peso de ese momento, la alegría y la melancolía, la emoción y la nostalgia. Interpretó la sección central con particular intensidad, dejando que la música creciera de emoción. Este era el corazón de la pieza donde Chopin se permitió expresar la profundidad del anhelo romántico. Para Margaret, expresaba el amor feroz de una madre, el vínculo perdurable de una viuda con su esposo fallecido, la recuperación de una mujer, de su propia identidad y sus sueños. A medida que el nocturno avanzaba hacia su sección final, Margaret tocó con una tierna quietud que se sentía como una bendición. Emma llegó al frente del espacio de la ceremonia y se colocó junto a Jack. Ambos escuchaban la música con lágrimas en los ojos. Las últimas notas de la pieza se desvanecieron en el silencio, y por un momento, nadie en la sala se movió ni habló. La belleza de lo que acababan de oír parecía exigir un momento de reverencia. Entonces, la sala estalló en un aplauso espontáneo. Esto era inusual para una ceremonia de boda, pero los invitados no pudieron contenerse. Acababan de presenciar algo especial, algo extraordinario. Muchos se secaban las lágrimas, conmovidos por la música sin siquiera conocer la historia completa que la inspiraba. El oficiante, algo desconcertado por el inesperado aplauso, sonrió e hizo un gesto para que todos se calmaran. La ceremonia transcurrió bellamente con votos sinceros y lecturas de familiares. Pero había una corriente de emoción adicional que lo impregnaba todo. Una sensación de que algo mágico había ocurrido al principio, marcando la pauta para toda la celebración. Después de que Emma y Jack fueran declarados marido y mujer y se besaran entre aplausos y vítores, la ceremonia dio paso a la recepción en el salón contiguo. Margaret permaneció unos instantes en la sala de música,
sentada al piano con las manos apoyadas sobre la tapa cerrada del teclado. Lo había conseguido tras 3 meses de práctica intensiva. Tras 31 años alejada de la música profesional, había tocado con éxito en la boda de su hija. El alivio y la alegría que sentía eran casi abrumadores. El profesor Mueller apareció en la puerta. «Magnífico», dijo en voz baja. «Deberías estar muy orgullosa de ti misma. No solo por la excelencia técnica, que sin duda fue impresionante, sino por la pasión que le pusiste. Cada nota resonó con sentimiento». «Gracias», dijo Margaret, poniéndose de pie con las piernas ligeramente temblorosas. «Gracias por todo lo que has hecho por mí. Me has cambiado la vida». «No», dijo él negando levemente con la cabeza. «Cambiaste tu propia vida. Yo simplemente te proporcioné las herramientas y el ánimo. El valor vino de ti». Entraron juntas a la recepción, donde los invitados charlaban y buscaban asiento para la cena. Casi de inmediato, la gente comenzó a acercarse a Margaret con preguntas y halagos. ¿Quién era la pianista increíble? ¿Dónde había encontrado Emma semejante talento? Varios invitados asumieron que había contratado a un músico profesional y se sorprendieron al saber que había sido la madre de la novia. Emma se abrió paso entre la multitud y abrazó a Margaret. «Mamá, eso fue lo más increíble que he escuchado en mi vida. No tenía ni idea de que tocaras así. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque había olvidado quién era», dijo Margaret con sinceridad. «O tal vez pensé que esa persona se había ido para siempre. Pero solo estaba durmiendo, esperando el momento adecuado para despertar». Jack se unió a ellas, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Señora Chen, fue hermoso. Emma me contó la historia de su padre y esa melodía. Escucharla tocar, sabiendo lo que significaba para su familia, me hizo comprender algo sobre el amor al que me uno. Gracias por ese regalo». Mientras continuaba la recepción, Margaret se encontró en el centro de una atención inesperada. Varios invitados eran músicos profesionales o melómanos, y la bombardearon con preguntas sobre su formación y su interpretación de la pieza de Chopin. Una mujer, periodista cultural de un periódico local, le preguntó si podía entrevistarla sobre su historia. Una limpiadora que, tras 30 años, vuelve a tocar el piano a nivel de concierto para la boda de su hija. Ese es precisamente el tipo de historia humana que les encanta a nuestros lectores, dijo la periodista con entusiasmo. ¿Estaría dispuesta a hablar conmigo sobre ello? Margaret sintió un ligero nerviosismo, pero también emoción. Sí, dijo. Sí, estaría dispuesta a compartir mi historia si pudiera animar a alguien que siente que ha perdido sus sueños. Sofía apareció en la recepción, invitada por el profesor Mueller. La joven estudiante abrazó a Margaret con afecto. Estuviste increíble, incluso mejor que en el ensayo general. Podía sentir cuánto amas a tu hija en cada nota. Las dos mujeres estaban juntas, una pareja improbable, unidas por su amor a la música y su determinación de seguir adelante. A pesar de los obstáculos, Sofía estaba al comienzo de su camino. Margaret en pleno proceso de recuperar el suyo, pero reconocieron algo esencial la una en la otra. Mientras se servía la cena y comenzaban los discursos, Margaret se sentó a una mesa con el profesor Mueller, Sofía y algunas amigas de Emma que habían mostrado un interés particular en la música. La dama de honor de Emma dio un emotivo discurso sobre su amistad, y el padrino de Jack contó anécdotas divertidas sobre la notoria incapacidad del novio para cocinar. Pero cuando Emma se puso de pie para decir unas palabras, la sala quedó en completo silencio. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», comenzó Emma, con voz firme, a pesar de la emoción claramente visible en su rostro. «Jack y yo nos sentimos muy afortunados de estar rodeados de personas que nos aman y nos apoyan, pero necesito un momento para hablar de mi mamá». Margaret sintió que se le enrojecían las mejillas cuando todos se giraron para mirarla. «Toda mi vida», continuó Emma, «mi madre ha sido mi heroína.
Después de que mi padre muriera cuando yo tenía 6 años, trabajó en 3 empleos para que no nos faltara de nada. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda, nunca se rindió. Lo sacrificó todo para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Sabía que me amaba, pero no comprendí del todo la profundidad de ese amor hasta hoy. La voz de Emma se quebró e hizo una pausa para recomponerse. Jack le puso la mano en la espalda en señal de apoyo. Lo que la mayoría de ustedes no saben, prosiguió Emma, es que mi madre empezó a tomar clases de piano hace solo 3 meses. Bueno, estudió música de joven en China, pero lo dejó hace más de 30 años. No ha tocado un piano en décadas. Pero quería tocar esa pieza en particular en mi boda porque mi padre solía tarareármela cuando era bebé. Así que encontró una profesora. Practicó en cada momento libre que tenía y aprendió uno de los nocturnos más hermosos de Chopin solo para darme este regalo. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala. Quienes habían asumido que Margaret era una pianista profesional se sorprendieron al saber que solo llevaba 3 meses practicando. Así es mi madre, dijo Emma, con lágrimas que ahora le corrían libremente por las mejillas. Ve algo hermoso que quiere crear o compartir, y encuentra la manera de hacerlo realidad, sin importar los obstáculos. Mamá, me has enseñado todo lo importante que sé sobre el amor, sobre la perseverancia, sobre encontrar la alegría, incluso en las circunstancias más difíciles. Y hoy me has enseñado algo nuevo. Me has enseñado que nunca es demasiado tarde para recuperar las partes de ti misma que creías perdidas. Te quiero muchísimo. La sala estalló en aplausos y lágrimas. Margaret lloraba tanto que no podía hablar, pero le lanzó un beso a su hija y articuló en silencio, «Te quiero». Después de la cena, hubo baile y celebración. Margaret observó a Emma y Jack dar su primer baile como marido y mujer, meciéndose al ritmo de una canción romántica. Completamente absortos el uno en el otro. Pensó en David, deseando que pudiera ver a su hija en ese momento, tan hermosa y feliz, embarcándose en su propia aventura. El profesor Mueller la encontró sola. «Sabes», dijo, «llevo 50 años enseñando y he trabajado con cientos de alumnos. Algunos tenían más talento natural que tú. Algunos tenían mejor formación técnica, pero rara vez he visto a alguien que entendiera la música tan profundamente como tú, o que la abordara con tanta humildad y pasión. Vas a ser una profesora extraordinaria». «¿De verdad lo crees?», preguntó Margaret. «Todavía tengo mucho que aprender». «Claro que sí. Todos lo tenemos. El día que creamos saberlo todo sobre música será el día en que debamos dejar de enseñar. Tu disposición a seguir aprendiendo, incluso al convertirte en profesora, te hará eficaz con tus propios alumnos. ¿Recuerdas lo que se siente luchar, dudar de ti misma, enfrentar lo que parece imposible? Esas son las lecciones más valiosas que puedes compartir». A medida que avanzaba la noche y la fiesta no daba señales de terminar, Margaret se dio cuenta de algo profundo. Durante 31 años, se había definido principalmente por sus pérdidas y sus responsabilidades. Era la viuda que perdió a su esposo demasiado pronto. Era la madre que lo sacrificó todo. Era la limpiadora que fregaba los pisos de otras personas. Estas identidades no eran falsas, pero sí incompletas. Ahora también era música de nuevo, pianista, una mujer que podía crear belleza y conmover a la gente con su arte. Y pronto sería maestra, compartiendo su conocimiento y pasión con los demás. Estas nuevas identidades no borraban las antiguas, sino que añadían profundidad y color a su identidad. No estaba abandonando su pasado ni fingiendo que sus luchas no habían existido. Las estaba incorporando todas a una versión más rica y plena de sí misma. Las semanas posteriores a la boda de Emma fueron transformadoras para Margaret de maneras que no podía imaginar. No lo había previsto. El periódico local publicó la entrevista con la periodista cultural y la historia de la limpiadora que se convirtió en pianista resonó entre los lectores de toda la ciudad.
El artículo se compartió ampliamente en las redes sociales, y de repente, Margaret se encontró recibiendo mensajes de personas de todo el mundo que se habían inspirado en su trayectoria. Un correo electrónico en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer de 62 años de Chicago que había estudiado violín de niña, pero lo dejó al casarse. Tras leer la historia de Margaret, había sacado su viejo violín del ático y buscaba un profesor. «Me has demostrado que nunca es tarde», escribió. «Gracias por darme permiso para intentarlo de nuevo». La Academia de Música Riverside contrató oficialmente a Margaret como profesora a tiempo parcial a partir del otoño. Impartiría clases a adultos principiantes y a alumnos que retomaban sus estudios, personas que habían dejado que la música se alejara de sus vidas y querían recuperarla. La profesora Mueller la ayudó a diseñar un plan de estudios técnicamente sólido, pero también emocionalmente comprensivo, reconociendo que los estudiantes adultos a menudo tenían miedos e inseguridades que los niños no. Margaret fue reduciendo gradualmente sus trabajos de limpieza, quedándose solo con uno que le ofrecía un horario flexible y un salario decente. La transición financiera no fue fácil, pero sí manejable. Y lo que es más importante, su cuerpo se lo agradeció. El dolor crónico de espalda y rodillas que la había acompañado durante años comenzó a disminuir. Tenía más energía, dormía mejor y se sentía más viva que en décadas. Emma y Jack regresaron de su luna de miel con cientos de fotos e historias para compartir. Fueron a cenar al apartamento de Margaret, y Emma no paraba de hablar de los numerosos halagos que habían recibido por la ceremonia, especialmente por la música de piano. Todos decían que era la boda más hermosa a la que habían asistido. Emma lo decía con los ojos brillantes. No por la decoración ni por la comida, aunque también estaban muy ricas, sino por la emoción. Dijeron que podían sentir el amor y todo lo demás, especialmente en tu interpretación. Algunas personas dijeron que lloraron aunque no nos conocían muy bien, simplemente porque la música les conmovió profundamente. Jack asintió en señal de aprobación. Mi tío George, que es profesor de música, dijo que fue una de las mejores interpretaciones en vivo que había escuchado en años. No podía creer que solo hubieras estado practicando durante 3 meses. Pensó que estábamos bromeando. Margaret sonrió, sintiendo una calidez que la invadía. Esa pieza siempre será especial para mí. Cada vez que la toque, recordaré a tu padre. Y recordaré la expresión de tu rostro mientras caminabas hacia el altar. Y recordaré la sensación de recuperar algo precioso que creías perdido para siempre. En agosto, Margaret comenzó su programa de formación docente. Asistió a talleres de pedagogía, estudió diferentes métodos de enseñanza y observó a instructores experimentados trabajando con estudiantes. Era la persona mayor del programa por más de una década. Pero eso no la intimidó. Si algo la fortaleció de su experiencia vital, fue la mayor seguridad en sí misma. Había superado retos mucho más difíciles que aprender a enseñar piano. Su primer alumno oficial en la academia fue un contable de 47 años llamado Robert, quien siempre había querido aprender a tocar el piano, pero cuyos padres habían insistido en que se centrara en materias prácticas desde pequeño. Estaba nervioso durante su primera clase, con las manos rígidas sobre las teclas, convencido de que sería pésimo. «Entiendo perfectamente cómo te sientes», le dijo Margaret. «Yo me sentí igual cuando volví al piano después de 30 años. Pero te prometo que, si tienes paciencia contigo mismo y estás dispuesto a practicar con regularidad, te sorprenderás de lo que puedes lograr. La música no es solo para jóvenes o personas con talento natural. Es para cualquiera que quiera aportar belleza a su vida». Trabajó con Robert con delicadeza pero con constancia, enseñándole los fundamentos de la postura, la posición de las manos y la lectura musical. Se aseguró de elogiar sus pequeños logros y de presentar sus errores como oportunidades de aprendizaje, en lugar de fracasos. Al final de su primer mes, ya podía tocar una sencilla melodía folclórica con ambas manos, y la alegría en su rostro le recordó a Margaret por qué hacía esto. A medida que avanzaba el otoño, aceptó más alumnos.
Una bibliotecaria jubilada de 70 años que siempre había amado la música, pero que nunca había tenido la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Una madre de 3 hijos de 35 años que quería ser un ejemplo de aprendizaje permanente para sus hijos. Un empresario de 59 años que había sufrido un infarto y decidió que necesitaba dedicarse a sus pasiones en lugar de trabajar todo el tiempo. Cada uno de ellos llegó al piano con sus propias historias, sus propios miedos, sus propias razones para intentarlo. Margaret los comprendía como muchos profesores no podían. Sabía lo que se sentía ser invisible, que los sueños fueran rechazados, preguntarse si eras demasiado mayor, demasiado inexperto o demasiado común para perseguir algo hermoso. Nunca hizo sentir tontos a sus alumnos por sus dificultades. Al contrario, celebraba su valentía al intentarlo y compartía su propia experiencia como prueba de que la transformación era posible a cualquier edad. El profesor Müller asistía ocasionalmente a sus clases, ofreciéndole retroalimentación y ánimo. Le impresionaban sus instintos naturales para la enseñanza y su capacidad para conectar con los alumnos. Emocionalmente, sin dejar de mantener altos estándares técnicos. «Has encontrado tu vocación», le dijo tras observar una clase con la bibliotecaria jubilada. «Esto es lo que estabas destinada a hacer. No solo tocar música, sino ayudar a otros a descubrirla en su interior». Sofía, que ya cursaba su 3er año en la academia, a veces ayudaba a Margaret con clases grupales para adultos. La joven se había convertido en una especie de hija adoptiva, o quizás en una hermana menor. Tomaban el té juntas después de clase y hablaban de música, de enseñanza, de la vida. Sofía se planteaba dedicarse a la educación musical en lugar de a la interpretación, inspirada en parte por el impacto que Margaret tenía en sus alumnos. «Me demostraste que ser músico no se trata solo de lo bien que tocas», dijo Sofía durante una de sus conversaciones. «Se trata de lo que la música significa, de lo que hace por ti y por los demás». Antes pensaba que la única carrera válida en la música era la de pianista de concierto. Pero ahora veo que enseñar, especialmente a personas que retoman la música o la descubren tarde en la vida, es igual de valioso y quizás incluso más gratificante. Llegó el invierno y Margaret se encontró más ocupada que en años. Pero era un tipo de ocupación diferente. En lugar de agotarse con trabajo físico que la dejaba exhausta y dolorida, se dedicaba a un trabajo que la energizaba incluso cuando era agotador. Preparaba planes de clase, practicaba su propio repertorio, corregía las tareas de los alumnos y descubrió que le encantaba todo. Emma anunció en diciembre que estaba embarazada. El bebé nacería a principios de verano. Margaret lloró al recibir la noticia, abrumada de alegría ante la perspectiva de convertirse en abuela. Pensó en David y deseó que pudiera estar allí para conocer a su nieto. Pero también sintió su presencia de alguna manera. En la felicidad del momento. «Quiero que nuestro hijo crezca sabiendo que los sueños importan». Emma le dijo a su madre que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien uno está destinado a ser. «Me enseñaste eso este año, mamá. Cambiaste no solo tu propia vida, sino también mi forma de pensar sobre la mía. Nuestro bebé va a tener la abuela más genial del mundo. Una que toca Chopin, inspira a la gente y nunca se rindió, incluso cuando las cosas se pusieron muy difíciles». Al finalizar el año, Margaret reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Hace 12 meses, había estado limpiando pisos y viviendo una vida pequeña y tranquila que parecía destinada a continuar sin cambios hasta que fuera demasiado mayor para trabajar. Había sido invisible para la mayoría de la gente, incluso para sí misma en cierto modo. Sus sueños parecían tan lejanos en el pasado que apenas se sentían reales. Pero ahora era pianista de nuevo, maestra, alguien que creaba belleza y ayudaba a otros a descubrir su propio potencial creativo. Se había reconectado con una parte de sí misma que creía muerta, y al hacerlo, se sentía más viva que en décadas.
La academia organizó un recital de invierno a mediados de diciembre, y varios alumnos adultos de Margaret participaron. Robert, el contable, que había estado tan nervioso durante su primera clase, tocó un sencillo minué de Mozart con solo unos pocos errores, pero con auténtica musicalidad. La bibliotecaria jubilada interpretó una hermosa versión de Amazing Grace, que ella misma había arreglado. El empresario tocó un clásico del jazz que hizo que todos siguieran el ritmo con los pies. Margaret observaba desde el público con lágrimas de orgullo en los ojos. Veía en sus alumnos el mismo camino que ella había recorrido. El miedo inicial, la confianza que fue ganando poco a poco, el momento en que la música empezó a fluir con naturalidad. En lugar de sentirse forzada, todos estaban superándose y ella los ayudaba a lograrlo. El profesor Mueller pronunció un breve discurso al final del recital, felicitando a todos los alumnos y su progreso. Pero reservó sus últimas palabras para Margaret. Tenemos la fortuna de contar con la señora Margaret Chen en nuestra facultad, dijo a la multitud de estudiantes y familiares reunidos. Muchos de ustedes ya conocen su historia, cómo regresó a la música después de 30 años de ausencia, cómo aprendió el nocturno de Chopin en 3 meses para tocarlo en la boda de su hija, cómo inspiró a innumerables personas con su determinación y su arte. Pero lo que tal vez no sepan es que también es una maestra excepcional. Sus alumnos no solo aprenden notas y técnica de ella, sino que también aprenden sobre valentía, perseverancia y la importancia de buscar la belleza incluso en los momentos difíciles.